por ejemplo, esto. Yo voy a buscar ejemplos de estructuras en Voronoi. Ustedes saben qué es el Voronoi, ¿no? Es esta figura que es una figura que aparece mucho en la naturaleza y que en algunos casos, y particularmente también en la arquitectura, pues lo utilizan bastante, por ejemplo, para este tipo de cosas. Y en las fachadas o... Entonces, cuando yo voy a hacer una estructura como esta, pues ahí no hay problema porque simplemente es una línea que, son unas líneas que yo tengo y las extruyo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, les voy a mostrar un poquito o parte del proceso. Por ejemplo, voy a coger aquí este acá, voy a copiar esta imagen. Bueno, en teoría esta imagen, o sea, en teoría esta imagen me va a servir para sacar el Voronoi, sí, pero pues esto yo tendría que calcarlo desde cero. Entonces aquí lo que va a decir es que trazado de imagen, convertir a logo en blanco y negro. Aquí voy a ir hacia las opciones de esto para convertir bien esta imagen acá. Vamos a quitarle un poquito de puntas y decirle ignorar blanco. Y finalmente expandir. Listo. Entonces ahí. Bueno, otra cosa que quiero hacer es copiar esto. Bueno, aquí desagrupar. Desagrupar, listo, ahora sí. Entonces voy a copiar estas tres de acá. Porque quiero hacer coincidir esta figura con esta de acá. Listo, entonces lo que voy a hacer acá es que voy a cortar estas. Voy a cortar estas tres de aquí. Bueno, este lo voy a borrar y lo que voy a hacer aquí es que
Bueno, exactamente así. Y luego lo que voy a hacer es que estos tres de aquí, entonces los voy a trasladar hasta acá, hasta aquí donde lo saqué. Bien, para que obviamente me coincidan. Listo. Entonces, seguido a eso, lo que hago es precisamente dejarlos así en líneas, únicamente. Los voy a centrar con respecto a esta parte y luego los voy a exportar o los voy a guardar como, igual, como Illustrator. Pero aquí les voy a bajar la versión de Illustrator, los voy a poner en CS2. Para llevarme una vez estas líneas acá. Listo, entonces ahora sí, ¿qué voy a hacer con el Rhino? Voy a traer acá la figura, ¿sí? Archivo, importar, y vengo aquí al escritorio, cojo este y le digo, pum. Si lo hice, por supuesto, con medidas en Illustrator, pues también lo puedo hacer, puedo mantener esas medidas, ¿sí? Que 1 centímetro en PDF sea igual a una unidad de Rhino. En este caso es porque esto lo tengo abierto en centímetros. Bien, entonces le digo importar y mira, ahí me quedó el Voronoi como tal, ¿sí? La figura. Después de que yo tengo esto aquí, pues por supuesto puedo hacer, digamos, un marco por el lado de afuera, ¿sí? Como esto lo voy a agrupar, esta parte de acá, y las voy a centrar con respecto al punto cero. Y teniendo esto así, yo lo puedo extruir, ¿no? Extrusión de curva, y aquí voy a obtener una figura más o menos como la que ustedes vieron ahorita allí en como esta. ¿Sí? Es una manera fácil, una manera sencilla de hacer esto. Si la quieren obviamente girar o, digamos, modificar, entonces también puede tener, digamos, con estos comandos que ya también vimos que son el comando bend. ¿Sí? Yo puedo girarla y entonces voy a obtener de pronto que se pueda doblar. Pero, sí, eso hasta ahí no hay nada del otro mundo. Pero adicionalmente, si hay algo que quiero hacer con esto, y es que, vale, cuidado a lo que vamos a hacer acá. Voy a coger y voy a hacer una figura, o sea, lo que quiero hacer es como esto que ustedes ven aquí. Sí, poder regarlo en una figura como tal. Entonces voy a hacer, de hecho, voy a hacer como esa figurita que ustedes veían ahí. Entonces simplemente lo que voy a hacer es un cuadrado con las puntas redondeadas, como por ejemplo así. Y me voy a poner aquí en el centro y le voy a hacer cortar este pedazo de allí. Entonces luego de que esto está ahí, bueno, le vamos a quitar estos dos de acá y lo que voy a hacer es una revolución, ¿sí? Que quede este elemento, que quede hueco aquí. Entonces póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Hay un comando, que es este de acá, perdón, se ubica aquí, que se llama Smash. El comando es, el icono es como un gatico pisado, es este que está aquí. Y le voy a bajar ahí para que ustedes vean que es como un gatico pisado este. Entonces yo le doy clic ahí, me pide seleccionar las superficies que a las cuales les voy a generar el desarrollo, y le digo esta, Enter, y finalmente Enter. Bien, entonces mire, él genera estas superficies.
Entonces, esta obviamente me la subdivide porque él está tratando de calcular esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, perdón, yo la voy a cortar. La voy a cortar por aquí y por acá. Ya, para sacar esta, ¿no? Se supone que esta aquí es la representación de esta. Entonces, ¿qué voy a hacer con este? Mire lo que voy a hacer. Voy a seleccionar este de aquí y vamos a ponerlo alineado con este y en la parte central. Y con respecto a este de acá y por supuesto aquí punto medio. Que quede acá, de aquí entonces lo voy a duplicar. Voy a replicarlo otra vez. Bien. Y realmente lo que necesito es que estas tres pues, lleguen hasta acá. Entonces voy a cambiarle la escala en una dimensión. Desde este punto hasta este punto de aquí para que coincida. Listo, ahí. Entonces finalmente lo que voy a hacer es descomponer las líneas. Voy a borrar estas. Listo, ahí. Entonces mire, tengo el desarrollo de esta superficie que se supone que es todo esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Es cuando ella sale de aquí, da la vuelta y vuelve acá. Este es este punto de aquí y este el que termina aquí nuevamente. Y tengo estas figuras. ¿Sí? Todas estas figuritas que ustedes ven aquí, vamos a agruparlas con control G. Lo que voy a hacer es extruir curva plana cerrada desde ambos lados y por aquí vamos a darle un área de extrusión cortica por ahí. Entonces mire, al final sí tengo todo el diseño pues como del Voronoi, listo. Entonces mire lo que voy a hacer. Voy y busco acá en mover un comando que se llama fluir por superficie. Está aquí en deformación, herramientas de deformación y aquí dice fluir por superficie. Bien. ¿Cuáles son los objetos que usted desea hacer fluir por la superficie? Todos estos, ojo, sin la superficie, ¿correcto? Enter. ¿Cuál es la base de la superficie? Es decir, la que está desplegada, esta acá. Entonces yo voy a seleccionar esta. Ojo por donde la selecciono. En este caso cogí este vértice. Luego él me dice, listo, la superficie que está doblada o la que tiene la forma, esta de aquí. Entonces mire lo que va a suceder. La cogí por ahí mismo, ¿no? Por donde está la línea. Entonces mire lo que va a suceder. Ah, perdón. Bueno, aquí ya, aquí lo que ustedes ven es que obviamente, mire lo que está sucediendo ahí, ¿no? Está regando toda esta figura, la está regando por acá. Lo que pasa es que aquí no separé esta. Sí, ahí no separé esta como tal. Entonces sería solamente
sería únicamente por esta. Entonces, bueno, voy a volver a ejecutar. Entonces, fluir por superficie, superficie base, que es esta de acá, y luego clic aquí. Otra vez vuelvo y me la saco así. Bueno, pero esto depende de la forma donde uno la coja, ¿no? Pero más o menos, bueno, habiendo llegado a esto, pues aquí lo que hice fue borrar las otras partes que venían acá, que era la de arriba y la de abajo. Por ejemplo, si yo tengo esta figura completa, digamos esto, más este pedazo de aquí, más este pedazo de acá, lo que puedo hacer con las que ya tengo aquí en este lado es recortarla con todas estas, con la intersección. Les voy a esperar ahí que termine de cortar para que ustedes vean al final cómo queda la estructura, digamos, con los huequitos. Por supuesto, este es uno de los comandos que eh, consume recurso de máquina, ¿no? Mire que ahí estoy haciendo una intersección. Es como una operación booleana más o menos entre muchísimas polisuperficies. Entonces sería bueno que si de pronto están haciendo un proceso de estos, grabaran antes de, por si se les traba el computador. De hecho, ahí se está demorando bastante. Bueno, ahí mientras termina eso, les explico qué es lo que va a suceder. Yo lo que hice fue cortar la superficie base con estos elementos pues, que quedaron distribuidos en esta otra superficie para lograr que me queden así huecos en la superficie en la que inicialmente le hice la revolución. No, se fue de largo. En un momentico yo cierro acá porque si no se demora más. Aunque ahí está trabajando, pero bueno, vamos a cerrarlo. Listo. Bueno, venga, yo lo voy a hacer más sencillo aquí porque es que repitiendo esto 3 veces está como complicado. Entonces vamos a hacerlo para que ustedes lo vean acá más sencillo.
Voy a hacer reconstruir esta línea, le voy a añadir 3 puntos en grado 2. Y voy a hacer esta figura así. Luego le voy a decir revolve 360 grados, listo. Entonces voy a hacer como una especie de columna. A este le aplico el comando smash. Bien, entonces mire que ahí sí quedó. Listo, ahí. Entonces aquí sí le digo extruir. A ambos lados y lo saco un poquitico nomás. Sí, miren que ahí todos me quedaron cerrados. Eso es lo importante, que queden así cerrados. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es seleccionar todos. Busco el comando fluir por superficie, superficie inicial, superficie final. Y listo. Entonces mire que ahí sí quedó como lo necesitaba. Venga, yo voy a guardar estos y vamos a analizar acá lo que sucede ahí. Mire que aquí quedaron las figuras pegadas, ¿no? Una con otra. Entonces mire lo que voy a hacer. Voy a coger esta y lo voy a empezar a cortar. Listo, estas dos se van. Vamos a hacerlo lo estoy haciendo aquí por partes para poder que sea más, que no se demore tanto. Bueno, listo. Fíjense cómo queda.
Aquí obviamente está pegada la tarjeta de video, ¿sí? Porque no me permite hacer, o sea, a pesar de que el modo de visualización está en renderizado, perdón, en modo sombreado, no me permite ver la estructura como tal. Yo guardo acá. Y vamos a ver si me permite hacer el offset de superficie. Sí, ahí lo genero, pero no, lo que no me está mostrando son las diferentes tapitas. Pero bueno, mira, esto es una manera de hacer, por ejemplo, una superficie así con a través de este método, ¿sí? Regándolas con fluir por superficie. Entonces, no sé en qué momento les pueda de pronto ser útil a la hora de hacer ese tipo de estructuras o de figuras para unas determinadas construcciones, como por ejemplo este. Sí, en algún momento que ustedes quieran generar ese tipo de estructuras, por ejemplo, podría ser una alternativa poder hacerlo de esa manera, con ese comando. Bueno, entonces ahora sí les voy a mostrar les voy a mostrar cómo trabajar con el tema de las curvas de nivel con un ejercicio que particularmente en la clase pasada les había comentado, y es que uno a través de la fabricación tradicional, a través de una CNC, uno puede generar, digamos, un terreno como este que ustedes ven aquí. ¿Sí? Esto ya yo lo puedo exportar a un formato que me permita generar las diferentes curvaturas acá y poder programarlo, digamos, en una máquina CNC, ¿sí? A través que haga el recorrido de todo esto. Entonces, bueno, eso arranca, por supuesto, con las curvas que ustedes les entrega un topógrafo. Entonces, el topógrafo de ustedes les da esto. Eso tiene unas diferentes alturas, ¿sí? Obviamente cada uno de estos planitos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es cerrar los diferentes planos o las diferentes alturas que tiene, cerrar esas líneas, ¿sí? Cuando yo me refiero a es que a él, de pronto el topógrafo me las puede entregar sin estos límites aquí, así como están esas amarillas, entonces lo que yo voy a hacer es unirlas para que queden así cerradas todas. Y después de que tenga eso, entonces lo que voy a hacer es esto, es construir líneas cerradas. Entonces lo que voy a hacer es, me voy acá, selecciono todo y le digo acá, perdón, en este de acá, superficies desde curvas planas. Entonces cuando yo le doy clic ahí, mire, ahí se generan, momentico, voy a coger solamente las curvas para esconderlas. Listo, ahí. Y aquí le voy a quitar las líneas para que ustedes vean que queda exactamente igual de acá. Esto es lo que normalmente entre las maquetas ustedes hacen con el cartón, ¿sí? Ustedes cogen y exportan las líneas y lo que es cada nivel de estos es la altura de un cartón. Entonces, cuando ustedes hacen las montañas, pues obviamente las montañas quedan escalonadas, ¿sí? Porque el cartón lo cortan en recto, o si lo estuvieran haciendo con MDF o con corte en láser, pues también el corte en láser va recto, entonces sí les va a quedar la montaña así como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace uno acá? Lo que yo voy a hacer acá es que después de que yo tengo esta figura, voy a utilizar un comando de aquí, que es este que se llama tapar superficie, o sea, tapar objetos con superficie.
Este comando les voy a mostrar cómo funciona. Mire, dependiendo del espaciado que tenga, entre más pequeño sea el espaciado, pues obviamente más fiel al diseño de lo que yo tengo acá va a ser el objeto. En este caso, un espaciado de 5 está bien. Un espaciado más grande de 10, entonces va a ser los cuadros de la malla más grandes y no va a permitir capturar tanto detalle como lo que está acá. Entonces, simplemente yo lo que voy a hacer acá es irme a la vista superior. Aquí donde está el autoespaciado, le voy a quitar esto. Bueno, no, este sí lo voy a dejar así. Digo, perdón un momentico, aquí autodetectar máxima altura, entonces se lo voy a quitar y aquí le voy a colocar 1. Este valor va de 0 a 1, entendiendo 1 como que si yo abro aquí el cuadrado, la máxima altura va a ser desde acá arriba, desde donde lo tire, es decir, desde aquí hasta acá. Y aquí hay 1. Si yo le digo 0.5, entonces él va a llegar desde aquí, desde la máxima altura hasta la mitad, hasta aquí. Yo le digo 0.2, pues entonces será desde aquí, por ahí hasta aquí, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, lo que hace el comando es, si yo desde la vista superior cojo y armo un rectángulo, ahí mismo mire lo que sucede. Sí, es como que este fue con el que les expliqué que hacíamos lo de los manteles, el mantel. Y entonces, mire, él automáticamente genera una estructura o genera, digamos, una malla que tiene esta característica. Entonces ahí tiene todas las montañitas. Pero, pues por supuesto, como aquí yo veo que todavía está como muy escalonado, entonces yo lo que puedo hacer es reconstruir esta superficie para promediarla. Pues, por ejemplo, mire que actualmente está con 119 líneas horizontales y 120 verticales, dispuestas en grado 2. Yo las voy a cambiar, por ejemplo, a la mitad, 50, bueno, aproximadamente la mitad, pues. En este caso serían 60, más o menos, y 120, otras 60. Y las voy a dejar, vamos a dejarlas en grado 2. Le digo previsualización y mire. Entonces mire ahí cómo cambió. Ya están mucho más promediadas. Después de que yo tengo esto así, entonces simplemente lo que voy a hacer acá es trazarle una línea para cortarlas. Entonces voy a trazarle una línea acá. Cojo esta estructura de aquí y le digo córtela con esta línea. Entonces mire lo que... Ah, perdón. Y ahí coloqué la línea muy arriba. Y mire que ahí estoy pasando muy por encima de esto. Entonces vamos a bajarla más. Por ejemplo ahí. Entonces cojo esta, la corto. Y bien, mire que ahí me quedó el terreno y ya esta parte de acá le digo cap y la tapo. Entonces, teniendo esto, yo lo que hago es decirle exportar selección, exporteme este como IGES. ¿Ya? Y con ese comando, con este archivo, que ya es el que me queda aquí, este archivo ya lo puedo abrir en una aplicación que me permita programar la CNC para generar los cortes, una máquina como Mastercam o ese tipo de cosas. Entonces, realmente el proceso no es que sea tan difícil. De hecho, si buscan videos, por ejemplo,
Bueno, hay videos, digamos, donde explican cómo hacen esto. Hay una aplicación que se llama Siemens. Donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, tutoriales de cómo armarla. O sea, ese archivo en IGES lo pueden traer a una aplicación como esta y aquí simplemente con esa parte hacen la programación para generar el código de este tipo de cosas. La próxima clase va a buscar unos archivos que yo tengo allí para que vean cómo es el paso de uno con otro. Lo que pasa es que me tocaría hacerlo desde un PC porque aquí no tengo instalado el, el NX. Y ya, pues obviamente con este cálculo ya la máquina podría hacer todas estas hendiduras. ¿Qué es lo bueno de tenerlo así? Ah, bueno, este que ustedes ven aquí es este mismo. Sí, es este mismo. Lo que pasa es que la malla está construida con menos líneas. Mire que aquí está mucho más amplio, mucho más espaciado que aquí. O sea, aquí está más promediado, por eso se ve más suavizado este que este. Dependiendo obviamente qué tanto quiero yo que copie el terreno. Pero lo importante de esto es que, digamos, si yo fuera a hacer una maqueta con una casa y yo sé que el terreno lo voy a ubicar acá, entonces puedo hacer de una vez, porque como esto es un sólido, digamos que este sea el terreno. Entonces yo lo que quiero hacer es, digamos, representar que le va a meter maquinaria al terreno. Pues esto es como extremo aquí porque sería un hueco tenaz. Pero supongamos que yo quiero representar cómo le quiero meter maquinaria al terreno, entonces simplemente lo que hago es una diferencia booleana entre este y este. Y mire que ya me queda el, el huequito como tal. ¿Sí? Esa es una alternativa que hay. La otra alternativa es que ustedes puedan contar, hay unos mapas. Están los mapas de altura, que son unos mapas que se pueden sacar, por ejemplo, con aplicaciones como Google Earth, donde hay un terreno, o sea, uno puede ir a un terreno específico y miren cómo salen los mapitas, ¿sí? O sea, una información en blanco y negro. Y es básicamente una información en blanco y negro. Esa información, eso se puede, también los puede utilizar el Rhino para generar ese tema de los terrenos. Bueno, no veo uno aquí como tal, pero permítame un momentico que yo creo que tengo uno acá. Este aquí. Entonces pille, por ejemplo, este plano de niveles o esta imagen de niveles extraída de una aplicación así de este tipo, de como Google Earth. Entonces, ¿qué hago yo con eso? También puedo generar eso. Mire, yo vengo aquí y por acá donde están estos comandos, está por aquí. Este comando que se llama Height Field from Image. Es como, me permite utilizar el plano de altura y entonces él va a interpretar todo lo que es de color negro como si fuera un hueco y todo lo que es de color blanco como si fuera un alto relieve. ¿Sí? Alto y bajo relieve. En ese sentido, las escalas de grises, por ejemplo, al 50% sería una altura media. Entonces yo vengo acá, selecciono, él me pide abrir la imagen y yo le digo de dónde a dónde. Listo, entonces mire aquí. ¿Cuántos metros es la diferencia entre el blanco y el negro? ¿Sí? Siendo el blanco, digamos, lo más alto y el negro lo más profundo. Entonces yo quiero que entre el blanco y el negro hayan, por ejemplo, teniendo en cuenta que esto está en centímetros, voy a decirle que hayan, por ejemplo,
en metros 0.1. Y número de puntos de la malla, ¿sí? Que ese es el rayado pues que veían ahorita de la malla, sí, lo voy a dejar ahí en 20. Le digo ok. Entonces mire cómo sale. Ah, creo que aquí, bueno, ahí no, ahí no está en centímetros, entonces debe estar en metros. Yo reviso acá, ah, efectivamente está en metros, entonces sí tenía que ser más amplio. Ya vuelvo otra vez al mismo. Y vamos a abrirlo y aquí entonces sí le digo 10 metros. ¿Sí? Entonces mire, bueno, que salió muy grande. Vamos a hacerlo otra vez. Obviamente el dato de las alturas a mí me lo da el topógrafo, ¿no? Vamos a colocarlo 2 metros. Y aquí vamos a colocarle 50, 60 pues. Ya, entonces mire que entre mayor sea el número de la rejilla, pues más pulito va a salir. Y dependiendo obviamente de las alturas que es negro y que es blanco, pues esto me va a generar también eso. En ese sentido, vamos a hacer un ejemplo aquí. Si yo tuviera una imagen en blanco y negro, listo, en ese sentido, si yo tuviera una imagen así en blanco y negro, pues lo que puedo hacer es traerla acá. ¿Sí? Entonces mire lo que sucede allí. Entonces, la diferencia entre este y este sería en este caso de 1 metro. Y pues miren lo que él genera allí. Vamos a colocar, por ejemplo, una línea de estos, digamos, con un negro al 50%. Bueno, todos estos. Y vamos a ponerle
¿Ya? Entonces, ya ahí quedó muy grande. Sí, entonces miren que aquí quedaron unos con altura media. Y estos que quedaron abajo y otros que quedaron con altura media. Estos son los negros, estos son los grises y estos son los blancos. Todos los demás son los blancos. Entonces, así es que funciona, digamos, el mapa, que también puede ser una opción. Para este caso, creo yo que hubiera servido más colocar un mayor número de puntos. Sí, para que sea mucho más delgadita la malla. Bueno, y por supuesto, pues aquí también está la posibilidad de los puntos de control o de reconstruir la figura. Pues también pueden generar de pronto algunas superficies interesantes allí que les pueden servir para lo que vayan a hacer, como colocarlos como en una fachada o alguna cosa así. Si es orientado a producción, ¿no? Porque si es orientado, digamos, solamente al renderizado, pues ya esto se puede hacer con mapas de desplazamiento. Entonces es ligeramente diferente el asunto ahí. Bueno, entonces pues ya ahí cada quien obviamente sabe para qué le podría servir a esta herramienta en algún caso. Y pues partiendo de esto, pues ya uno puede generar archivos que estén orientados ya sea o a renderizado o a la parte de producción, para imprimirlo en 3D o para llevarlo, digamos, a una máquina CNC, ¿sí? Es bastante útil. Listo. ¿Alguna pregunta al respecto a esto? De pronto alguna consideración que tengan ustedes. Ahora, esto obviamente yo se lo estoy explicando desde mi perspectiva, como lo que yo entiendo para qué les sirven a ustedes unos planos de estos, de curvas de nivel. Porque realmente en mi vida he utilizado un plano de estos, o sea, no sé realmente cómo funciona esto. No soy pues ingeniero civil o arquitecto como para mirar cómo es esto, pero lo que entiendo es que a ustedes estos planos les sirve precisamente para establecer, digamos, en un terreno dónde está ubicada, dónde va a estar ubicada, digamos, la edificación o en cuántos niveles de pronto la puedo hacer, aprovechando, digamos, que aquí hay una loma, entonces quiero hacer la casa como en 3 o 4 niveles diferentes, o bueno, ese tipo de cosas. Para saber también, obviamente, cuántos metros cúbicos de tierra debo mover o ese tipo de situaciones que me permitan cotizar un proyecto como tal. Es lo que yo entiendo, pues, para lo que de pronto les puede servir a ustedes, pero también me gustaría escuchar, y de hecho, pues es primera vez que lo hago porque siempre explico esto y ya los estudiantes quedan pues como con lo que es. Pero no sé si alguien, de pronto alguno de ustedes me pudiera explicar cómo funciona bien este tema del mapa de estas líneas de nivel o curvas de nivel, para poder de pronto orientar una explicación hacia ese lado. Pues, profe, se supone que el tema de las líneas de nivel, pues, del terreno, en la mayoría de los casos se representa como que hacia cada línea sube 1 metro. Ujú. Digamos que cada línea hay 1 metro de nivel. Es decir, digamos, si esta es la primera línea de esta que es la segunda, Hay hay un un metro, metro. exacto, Aquí hay sí, otra y así sucesivamente. Ajá, sí, exacto, sí. correcto, como está aquí. Ujú. Sí, por lo general se representa de esa manera, aunque pues obviamente hay variaciones porque a veces dicen que sube, digamos, 1,5 o así sucesivamente. Bueno, pero en este caso, el plano que les entrega a ustedes un topógrafo debe decir esa acotación, o sea, cuánto hay de línea a línea, ¿no? Sí,
Ok. Sí, porque pues en eso se basa el diseño. El diseño pues ya viene en cuanto a eso, cuánto vas a excavar, cuánto sube por cada nivel y bueno, etcétera. Ujú, listo. Sí, obviamente, pues lo que ustedes pueden ver acá, pues esto es un área, digamos que estas curvas de nivel fueran de un área bastante grande. Lo que pasa es que yo las reduje de tamaño, pero esto es de un área bastante grande, o sea, más o menos una casita aquí, una casa grande podría ser esto, ¿sí? En relación, Sí, digamos, a todo esto. Por eso es que aquí se ve tanta loma y tal, porque esto lo saqué de una foto de como de una cordillera que se ve desde, también. de un montón de metros de altura, sino que pues fue digamos, la imagen que tenía en ese momento y como en la que pude generar las cotas de las cosas estas, porque esto no me entregaron a mí un plano de topografía ni nada de eso, Porque sino se que cuenta más de simplemente... 12 metros, por ahí unos 20 metros por Sí, ahora. correcto, exactamente. Sí, mira que aquí tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. 7 No y estamos acá, hablando que son 7 metros de altura, sino que entre este y este pueden haber, qué sé yo, por ahí unos 20 metros. Entonces, siempre es alto. O sea, esto es como una línea de cordillera, por eso, digamos, las irregularidades que se ven acá. Pero obviamente las líneas que ustedes recibirían, pues no serían como tan escarpadas como se ven acá. ¿Sí? De hecho, son antes más suavizadas o si son así, el terreno es pues obviamente muchísimo más grande y la separación entre estas líneas no sería tanta. Pero entonces sí, estaba en lo correcto eh, para trabajarlo de esa manera. ¿Sí? De sí, manera que cuando ustedes hagan perdón un momentico, cuando ustedes hagan la reconstrucción de la superficie, pues aquí obviamente quedaron unas líneas que están muy empinadas y todo esto. Esto no debería quedar así, sino que ya se ve mucho más suavizado como está acá, con una malla un poco más pequeña, ¿no? sí. Ujú. Entonces, bueno, ese puede ser un tema. La próxima semana, pues aunque esto no es de pronto ese tema del curso, o sea, no entra dentro del curso como tal, pero sí me interesa que de pronto esta parte no quede aquí. Eh, voy a tomar la próxima clase que damos, este archivo lo voy a exportar y lo voy a tomar en la herramienta esta de Siemens NX para que ustedes pillen, más o menos tengan el conocimiento. No es para que aprendan a manejar Siemens NX porque esto es otra aplicación que además es bastante compleja. Yo de ahí lo único que sé manejar es cómo poner a trabajar una CNC y punto. Pero sí me gustaría que vieran cómo es el proceso de uno, cómo pasa, o sea, cómo a partir de aquí se crea un archivo de código G que puede coger una máquina CNC como la que hay en la universidad, una ruteadora, y poder generar un archivo como este, o sea, un modelo como este, y a partir de ese tipo de cosas. Ya obviamente las ruteadoras y todo eso, pues esto sí es una maravilla porque póngale cuidado a las cosas que salen. Ya yo busco más bien en... Entonces, píllense, por ejemplo, las cosas que pueden hacer, obviamente, estas máquinas, esta ruteadora CNC. Un segundo, yo salto el anuncio. Listo, mire aquí, por ejemplo, el modelo 3D. ¿Sí? Los detalles que tiene. Y después de esto, entonces ya ponen el bloque de madera. Ponen un bloque de madera y lo que hace la máquina es tallarlo. Venga, yo me adelanto un poquitico. Aquí está. Sí, entonces pille esta herramienta que va girando, entonces lo que va haciendo aquí, en este caso sería una ruteadora de 3 ejes. Sí, mire que ahí tiene el movimiento en Y, movimiento en X, porque esto se mueve de aquí para acá, y movimiento en Z. Entonces ella empieza con las coordenadas a empezar a tallar todo eso. Bueno, voy a ir adelantándolo un poquito para que ustedes vayan pillando de pronto por aquí. Ah, no, ya lo terminó de hacer. Ah, bueno, esta sí es una ruteadora, debe ser de 4 ejes.
Listo, pero pille. Mire, así lo va haciendo. Es que el trabajo es demorado, ¿no? O sea, lo que va haciendo es surquito por surquito. Mire, va trabajando y ya ahí simplemente quitan la viruta y queda el objeto. Entonces, pues obviamente la máquina se demora mucho, pero pues imagínese usted un carpintero haciendo todo esto, se va a demorar mucho más. Además de que no queda tan perfecto a mano como lo hace una máquina. Bueno, no quiere decir que no quede No es tan perfecto, rápido. exacto, sino que queda es mucho más precisa la máquina porque la máquina sí va a la fija con una coordenada. Entonces, ahí queda. Entonces, ese es el detalle de la parte de los routers CNC, que uno con ese archivo en 3D, pues ya efectivamente puede hacer el terreno allí. Y como lo indicaba un compañero la semana pasada, pues lo que se hace es, digamos, la altura que está representando la maqueta de los 10 metros o 20 metros que puede variar el terreno. Entonces se hacen bloques de MDF que se pegan uno con otro y se pasa el programa y lo que hace la máquina es empezar a trabajarlo. ¿Listo? Si pille, por ejemplo, ahí está trabajando el otro lado. Ah, pero Entonces, esta bueno, funciona con rodillos. sí, ella tiene desplazamiento en los tres ejes y lo que hay ahí, bueno, son más que arroyos, son hidráulicos. El hidráulico lo que está haciendo es moviendo la máquina con precisión y luego lo que tiene es la parte pues aquí del motorcito. Esto es lo que hace todo, ¿no? Sí, Sí. este es el motorcito que tiene allí. Por ejemplo, el eje X en esta máquina en particular se maneja es con un tornillo sin fin. Tornillo rota de un lado hacia otro, entonces él lo que va haciendo es subiendo y bajando. Vea, aquí se alcanza a ver el tornillito. Ahí. Sí. Y en este sentido también él tiene unos tornillos acá que funcionan con hidráulico, con gatos hidráulicos, son los que los hacen moverse. Y lo mismo, o sea, en los tres ejes. Así como hay máquinas de tres ejes, pues hay otras que son vamos a poner una de 5 ejes, para que ustedes pillen lo que puede hacer una máquina de estas. Pille, por ejemplo, esto. Esto es lo que comúnmente se conoce como un centro de mecanizado, pero estos ya son para producir unas piezas, digamos, mecanismos o moldes de máquina. Entonces, mire, ahí la máquina tiene rotación en un eje, rotación en el otro eje, porque ese viene acá, y supongo, no, esta solamente tiene dos rotaciones y movimiento en Y, perdón, en Z, en Y y en X. Entonces, mire ahí lo que hace la... Ahí obviamente ustedes están viendo el video acelerado, ¿no? Entonces, mire, ella va desbastando primero y va dejando surquitos. Y al final, bueno, se va cambiando la herramienta, ¿no? Entonces, al final ella va cambiando la herramienta paso por paso y cada vez la herramienta es más pequeña para generar al final un acabado de espejo. Sí, miren la puntica de la herramienta ya. Ese es el acabado de espejo que le da la... Y se le llama acabado de espejo porque literalmente queda así reflectivo, altamente reflectivo como un espejo. Ya yo lo adelanto un poquitico para que ustedes pillen y mire el nivel de detalle del modelo. Y estas herramientas ya las del final, eso es un pelito de nada. Son unas herramientas delgaditicas y el paso es de menos de milímetros, de menos de 1 milímetro. Entonces, una pieza de estas, pues me imagino que puede demorarse, no sé, yo creería que
Una máquina de esas trabajando por ahí 15 días de seguido, entre todas las operaciones que hace. Pero vea el nivel de acabado que se le da hasta la textura del casco por dentro. Mire, por ejemplo, todos estos detalles. Bueno, ahí les dejo la inquietud con eso, muchachos, para que algún momento de pronto puedan utilizar esa herramienta que hay en la universidad. Y pues obviamente la aprovechen. Entonces, listo, muchachos, vamos a dejar ahí. La próxima clase, recuerden que es dentro de 15 días y que vamos a mirar adelantos en relación al proyecto. Es decir, de pronto si ya pueden traer cosas modeladas y que mirar los aspectos de los ensambles y qué tipo de estructuras o figuras se pueden armar con esos módulos que ustedes están planeando en grupo, como para tener ideas. Ah, bueno, se me olvidaba decir, no necesariamente el único material que podemos hacer, es decir, no necesariamente los módulos tienen que ser 100% de plástico, es decir, producidos por la impresora 3D. Yo puedo tener módulos adicionales. ¿A qué me refiero? A que, como lo que ustedes vieron ahorita, perdón, que tengo un montón de cosas abiertas acá, a que esto que ustedes vieron ahorita, digamos, esta puede ser la piecita que ustedes hagan en impresión 3D y esto puede ser cortado en láser, ¿sí? En MDF o en madera o incluso puede ser un cartón. Entonces, se pueden utilizar diferentes, es importante que ustedes lo especifiquen, porque también la idea es que, por ejemplo, el semestre pasado hubo un grupo de compañeros que hizo unos cubitos, unos cubos que tenían diferentes agujeros y entre los agujeros utilizaban palos de chuzo, ¿sí? O de balso, redonditos, que ensamblaban allí. Entonces, los diferentes módulos se unían a través de palitos de madera. Entonces, también puede ser una opción que les dé en aras pues, de que no se demore tanto el trabajo en imprimir, si es que lo vamos a imprimir o si algún día ustedes deciden, obviamente, imprimirlo pues para tenerlo allí y para hacer la comprobación de la fabricación como tal. Entonces, bueno, listo, muchachos, vamos a dejar allí. Cualquier cosa, entonces, con respecto al tema del proyecto, la pillamos dentro de 15 días y si quieren, pues me mandan adelantos al correo electrónico en caso de que tengan inquietudes y bueno, lo vamos mirando. Entonces, nada, cuídense, feliz resto de noche Profe, y nos hablamos. Cuénteme. una Vale, profesor. preguntita. Profe, lo que pasa es que yo estoy trabajando en un proyecto por aparte de la universidad era para preguntarle algo sobre un modelado que estoy haciendo, pero no tiene que ver con la clase. Sí, hágale, si quiere me lo miramos de una vez. Listo, profe. Así que me va a Pues, compartir pantalla o qué. sí, profe, pero necesito que me dé permiso. Ya, listo, dame un segundito.